Pues resulta que este fin de semana hubo un operativo más en contra de quienes presuntamente se dedican al robo de autopartes en la calle 46 Poniente. No es nuevo un operativo de esta naturaleza, protagonizado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también de la Policía Estatal, porque como este ejercicio ya ha habido otros tantos. La particularidad de este espectacular operativo es que buscaban 4 neumáticos que fueron robados a la camioneta de un hombre influyente en la política poblana. Se trata de Ignacio Mier Bañuelos, quien fue presidente municipal de Tecamachalco y cuyas credenciales políticas son solamente ser hijo del senador de la República, Ignacio Mier Velasco. Y eso nos permite concluir que, aún en tiempos de la 4T, hay esquemas de seguridad VIP que protegen, tutelan, cuidan y acompañan a apellidos notables de la Cuarta Transformación. Sí, este modelo político que llegó para permanecer en el poder público a partir del 2018 y no obstante la solidez de la argumentación desde la izquierda legítima, muestra fragmentos porosos por donde se cuelan personajes como los Mier, que están muy lejos de haber abrevado de la auténtica izquierda y subirse a un tren en el que alguien les concedió el boleto. Que con su pan se lo coman. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en este inicio de semana al ritmo de Celso Piña, este regio que se atrevió a construir música colombiana desde la Sultana del Norte y que es profundamente admirado y querido allá en Colombia, dada la riqueza musical con la que hizo, convirtió a este ritmo, la bachata, la cumbia y la salsa, en uno de los vehículos de transmisión de la cultura latinoamericana, no solamente en el continente, sino en Asia y en Europa. Lamentablemente se nos adelantó el camino el buen Celso Piña. Me da mucho gusto saludarle en este inicio de semana, como decíamos, a través de la 90.7 en la frecuencia modulada, estamos en La Intensa. Y como todos los días transmitimos también a través del sitio de casa en cadenain.com y a través de las plataformas digitales que ya conoce. En la cuenta de X a través de @laintensa_FM y también la de un servidor @fermaldonado_mx. Hoy tenemos un programa rico en contenido porque, mire, me acompaña en esta cabina en Destrozando la Noticia Tania Damián, que es la reportera, una experimentada reportera periodista que quizás sea la que más tiempo ha estado en una mañanera allá en Palacio Nacional y que trae muy bien la agenda presidencial. ¿Por qué? Porque esta semana estará en Puebla la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y estará acompañada de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de lo cual habrá una multiplicidad de interpretaciones, lecturas y señales de las que debemos estar muy atentos. Pero también está en la agenda pública la visita este fin de semana de Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente consejero del Instituto Federal Electoral en un momento clave en la historia de este país, que es cuando Felipe Calderón fue candidato del Partido Acción Nacional. Andrés Manuel López Obrador lo fue por una coalición de izquierda que se llamaba entonces Por el Bien de Todos, y el otro adversario era Roberto Madrazo, un hombre que está en donde debe estar. Bueno, eso por una parte. Estuvo en Puebla. Tendremos también a Jesús Olmos con su colaboración de cada inicio de semana, coordinador editorial de Parabólica.mx. Y otro tema que está en la agenda, aunque ocurrió en Europa, allí en España, pues nos deja lecciones de que en algo nos parecemos a los españoles, aquellos conservadores que se sienten con sangre española en las venas. Pues sí nos parecemos. El gobierno de Pedro Sánchez también padece a su oposición. ¿Por qué? Porque este fin de semana ocurrió un trenazo en la zona de Valencia. Hasta este momento el número de personas fallecidas era de más de 24 personas, otro tanto con lesiones muy severas en condiciones críticas y más de 70 lesionados, pero independientemente del luto que en este momento viven los españoles después de este trenazo, la oposición salió, sí, como en México,
con el Tren Maya, ¿se acuerda? El tren interoceánico, ¿se acuerda? Bueno, pues también hay una oposición carroñera. Vamos a hablar de todo esto. Así es que, mire, por lo pronto le puedo anticipar que sí, en efecto, hubo cambios en la Secretaría de Gobernación. Samuel Aguilar Pala decidió un relevo que pues no lo habíamos visto venir. Se fue Mario Rincón y Francisco Ramos Montaño, que eran dos subsecretarios que acompañaron al inicio del gobierno de Alejandro Armenta y hoy pues están en la Renata. ¿Sabe cuál es la Renata? La Reserva Nacional de Talentos. Ya no tienen chamba. Pero bueno, lo que importa es que independientemente de los perfiles que llegaron a estas responsabilidades, uno tendría que preguntarse en qué momento estos dos perfiles se subieron al tren de Alejandro Armenta cuando inició este gobierno y que hicieron un papel durante el periodo de la campaña. ¿Por qué? A la luz de sus cartas credenciales. Habría que decir, por ejemplo, de Mario Rincón González, que ha sido un personaje con experiencia y oficio político, sí, y esas cartas credenciales le permitieron, por ejemplo, brincar del Partido Revolucionario Institucional. Fue un aspirante a la dirigencia del PRI en el municipio de Puebla en los tiempos en que Enrique Doher era presidente municipal. Ahí rivalizó para alcanzar la dirigencia, no se le hizo, y cuando encontró que las puertas se le habían cerrado, pues se fue al PAN de Rafael Moreno Valle. Ahí fue secretario de Agricultura, fue subsecretario de Gobernación, fue un operador que hizo trabajo político para el entonces gobernador, que como usted sabe falleció el 24 de diciembre del 2018, pero fue candidato a una diputación federal y contendió frente a Alejandro Armenta cuando ambos eran candidatos. Lo hizo Alejandro Armenta por el Partido Revolucionario Institucional y Mario Rincón por el Partido Acción Nacional. Llegaron a sostener debates muy ásperos. Fue un distrito, el de Tepeaca, sumamente competido, que arrojó una polarización no solamente en la región, sino en la entidad, en la que incluso hay un momento que recuerdo con claridad a un Alejandro Armenta como candidato rodeado de policías estatales, a punto de tenerlo bajo cualquier pretexto, porque así ocurría en el periodo de Rafael Moreno Valle. Bueno, ese Mario Rincón se convirtió en subsecretario de Gobernación y entonces se sacó el boleto que le alcanzó para un tramo, digamos, para el primer año de gobierno, y entonces ya no es más subsecretario de Gobernación. En el caso de Francisco Ramos es aún más curiosa la circunstancia en la que llegó a ser subsecretario de Gobernación, porque ya había estado en esta responsabilidad al inicio del gobierno de Miguel Barbosa, de la mano de Fernando Manzanilla Prieto. Fernando Manzanilla fue, ya lo sabe, secretario general de gobierno en el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle, pero también lo fue con Miguel Barbosa. Fue un hombre que consiguió las llaves de Casa Aguayo en dos circunstancias y entonces hizo subsecretario a Paco Ramos, que había sido un hombre que se había vinculado con los hijos de Mario Marín hace muchos años, cuando Mario Marín fue gobernador del estado y formaba parte de una agrupación de jóvenes priistas que hacían tarea política junto con los hijos del entonces mandatario. Pero la fortuna le sonrió y alcanzó niveles notables en la escena nacional cuando contrajo nupcias con la hija de Rosario Robles Berlanga, que entonces era secretaria de Desarrollo Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU, en el naciente gobierno de Enrique Peña Nieto. La relación de pareja, marital, terminó pronto, y Paco Ramos se dedicó a hacer gestiones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para constructores muy importantes en la República Mexicana. Fue diputado federal por el PRI, pero siempre coqueteó con ambos bandos, con el Partido Acción Nacional y con el Partido Revolucionario Institucional. Hizo una tarea discutible a la sombra de la Subsecretaría de Gobernación y entonces se convirtió en el hombre fuerte de Fernando Manzanilla, quien luego sería el coordinador de la interna en Morena para Ignacio Mier Velasco. Bueno, no obstante, con todas estas cartas credenciales, resulta que se hizo subsecretario de Gobernación y el periodo para el que fue
se decidió trabajar ahí en Casaguayo. Terminó la semana pasada con la comparecencia de Samuel Aguilar Pala, que parece haber fortalecido su equipo de trabajo. Sin embargo, desde el terreno de la objetividad, habría que pensar en que ambos perfiles, que desde luego es discutible por la trayectoria que ambos tienen, no se le puede regatear que ambos tienen lo suyo y tienen trayectoria en el ámbito de la operación política. Por eso habrá que esperar resultados prontos e inmediatos por ejemplo, de quienes fueron designados como subsecretarios. Pablo Salazar, que es uno de ellos, es un hombre sin duda de izquierda, pero que hasta este momento, por lo pronto, no se nota tenga el oficio, el conocimiento, la capacidad de interlocución para poder establecer acuerdos, negociaciones y consensos con los grupos políticos que medran en el territorio poblano y algunos de ellos muy poderosos. Le voy a mencionar, por ejemplo, dos. Uno es el de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, que lidera Simitrio, y la otra es Antorcha Campesina, que de manera permanente, constante, han estado haciendo lo suyo para mantener el coto de poder que han acumulado desde hace décadas de trabajo en el interior y en la capital del estado, y que no están dispuestos, desde luego, a ceder un ápice de lo que ya tienen, ya no digamos ampliar sus márgenes de control, pero sí mantener lo que ya conservan desde hace años. Es una tarea sumamente compleja, sumamente difícil, que requerirá capacidad de negociación. Primero, que le tome la llamada, que no los vayan a dejar en visto con los mensajes de WhatsApp, y después, pues para establecer acuerdos que permitan transitar a la administración de Alejandro Armienta cuando faltan todavía 5 años para conducir los destinos de las y de los poblanos. Habrá que esperar, desde luego, los resultados inmediatos porque la gobernabilidad no espera. La curva de aprendizaje es improbable en áreas claves como la de la Secretaría de Gobernación, y habrá que estar atentos a ello. Son casi las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer la primera pausa en Destrozando la Noticia. Ya se encuentra con nosotros Tania Damián. Vamos a tener una charla sabrosa sobre lo que ocurre tras bambalinas en las mañaneras, la de López Obrador y la de Claudia Sheinbaum, que estará esta semana en territorio poblano. Gracias que se ha mantenido al tanto de lo que sucede en la cabina de Destrozando la Noticia a través de la 9.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Le decía antes de ir a la pausa, hoy tengo el gusto de saludar por primera vez en esta cabina a la periodista Tania Damián, directora editorial del sitio Ángulo 7. Tania, primero que nada, muy buenos días. Gracias que aceptaste la invitación a venir a conversar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Al contrario, Fer, muchas gracias por estar aquí en este programa de Destrozando la Noticia, este matutino, esta revista de opinión y de análisis de todo lo que está pasando en Puebla y en México. Pues fíjese que Tania Damián es una mujer que ha hecho trabajo periodístico desde hace mucho tiempo, pero se ha caracterizado en 2 o 3 momentos en la historia mediática de los últimos meses, porque se ha armado de paciencia, ha ido a formarse a las afueras de Palacio Nacional muy temprano y ha conseguido ingresar en repetidas ocasiones a las conferencias de prensa, las mañaneras. Y para eso solamente se requiere un enorme esfuerzo, voluntad y compromiso, Tania, para levantarte tan temprano. Sí, bueno, pues les voy a platicar brevemente. Cuando inició el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, decidí, y lo comento porque esto es lo que ahora me permite estar en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, entrar de manera más pues más fácil. Menos dificultosa. Empezamos desde prácticamente que inició el periodo 2019. Nos acreditamos, son acreditaciones con formatos de Google Form, pero bueno, sí tienes que esperar a que en ese entonces creo que esperamos como 4 meses para que nos dieran acceso. En ese entonces me daban acceso una vez por mes, recuerdo bien. Posteriormente dejé de ir por un tema familiar. Bueno, tuve a mi hija en 2020, pero en 2022 reanudé. Y quiero poner esta historia porque esa la pongo como antesala para estar ya en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues tengo acceso a cualquier día de la semana.
También van entrando nuevos reporteros, nuevos periodistas. El acceso, bueno, son formatos de Google Form, pero tienes que acreditar tu sitio. Lo que pasa es que para varios periodistas, por ejemplo, ustedes que tienen programas muy importantes noticiosos en la mañana, pues es complicado estar yendo a la Ciudad de México. Están en Puebla o están en la Ciudad de México, porque sí he visto que portales muy pequeños a veces ya no les dan acceso. Tienes que demostrar para ya estar en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. En mi caso fue diferente porque como yo inicié desde 2019 y después 2022, 2023 y 2024, pues ya tenía como esa. Ya habías barbechado en el camino. Sí, ya había hecho ese camino y ahora pues muchos de los que empezaron desde varios años antes pues tienen acceso a las mañaneras. Yo creo que la mayoría que iniciaron desde antes y se han ido incorporando nuevos periodistas. Oye, Tania, pero a ver, una cosa que llama la atención, porque, a ver, en México, como en cualquier otro país, el modelo político pone a un jefe de Estado como lo fue, digamos, Peña Nieto, López Obrador, ahora la presidenta Sheinbaum, que te ubique un jefe de Estado como te ubica a ti la presidenta, no es cualquier cosa. Creo que es un trabajo hecho, gracias por el halago, no sé si me ubique, sí tengo la fortuna de tratar temas siempre desde el 2019, desde el 2022, siempre trato temas de interés público, no trato temas particulares, evito temas particulares porque siento que son tipo gestiones, porque también se dan, o sea, y respeto a los compañeros que lo llegan a manejar. Eh, pero creo que eso fue lo que hizo que en un momento dado el expresidente López Obrador también me ubicara de una u otra manera, al menos que soy de Puebla. Yo creo que lo que me ubican es que soy de Puebla y me cuesta trabajo y voy a ser honesta a veces, ponerme frente y decir qué pregunta voy a hacer, porque las pienso y pues tienen que ser temas de Puebla, temas coyunturales, temas relevantes. Por ejemplo, el tema del IMSS de San Alejandro es un tema que llevé porque desde la reconstrucción pues tardó en la apertura hasta que por fin en noviembre pasado se abrió. Otros temas, la privatización del agua, temas de campesinos. Trato de tomar temas, digamos, sociales, también coyunturales, y creo que eso es lo que probablemente me ha ayudado a que sepan que soy de Puebla. Pero también, Tania, aunque son asuntos que parecieran domésticos, como el de la privatización del agua, la lentitud con la que se dio la reapertura de un hospital tan importante como San Alejandro, llevas preguntas que son expuestas en la vitrina más vista no solamente en México, sino en América Latina, por el modelo político y por todo lo que sucede a partir de la 4T. Sí, bueno, me siento en ese sentido pues contenta. Sí me costó 4 años, al menos 3 años completos, porque no fue sencillo. En mi caso, esa es mi experiencia, es decir, acreditarme, que conocieran el medio Ángulo 7. Voy a aprovechar este comercial. Ángulo 7 es un portal de noticias, lo pueden encontrar en Google como Ángulo 7, www.angulo7.com.mx. Que conocieran quién es Ángulo 7 a través de las preguntas. Eso creo que digamos, con lo que se logró, pues que ahora me ubiquen y que sepan que los temas que llevo pues son temas sociales, son los temas principalmente de coyuntura de Puebla, algunos nacionales, pero sí temas de interés público porque esa es la idea de la rueda de prensa. Hay muchas críticas a las ruedas de prensa y al nuevo modelo político, porque unos dicen que, bueno, que son preguntas pues ya escritas con anterioridad, a modo, que te las pasan. Pero bueno, al menos yo les quiero decir que en mi experiencia, yo las preguntas, yo las propongo, las preparo y las planteas. Las planteo, siempre con una visión empática. Eso sí, no me gusta confrontar porque siento que cuál es el fin de confrontar. Hay periodistas que buscan confrontar y bueno, es muy respetuoso cada manera de hacer periodismo. En nuestro caso, como Tania Damián, no busco confrontar, sino plantear de una manera empática para que haya una respuesta positiva para la problemática social o el tema que se está abordando.
Oye, Tania, y a propósito de este asunto que estás tocando, de que los periodistas que van con el ánimo de confrontar, que son de una notable línea dura, etcétera, etcétera, pero también están divididos dentro de las conferencias de prensa de la presidenta, como ocurrió con López Obrador, porque hay un grupo de personas que llega en las mañanas y que genera contenidos a redes sociales y que son los youtuberos o influencer, como quiera que sea. Y parece que está claramente dividida ese número de personas que se da cita todas las mañanas en la conferencia. Sí, bueno, eso sucedió desde las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que desde mi punto de vista, pues no debería ser, porque a final de cuentas, youtuberos, influencers, periodistas, reporteros, pues se va a hacer un trabajo de comunicación. Hay una rencilla, a lo mejor porque, bueno, los influencers o los youtubers, pues no llegan y escriben, no hacen nota, digamos, pero creo que tienen su valor porque a final de cuentas han logrado pues tener, y ahora sí, bajas la redundancia, influencia en sectores de la población. Es decir, a veces nosotros, y me incluyo porque los espacios de noticias tradicionales, los portales, vemos mermados Audiencias, nuestras seguidores, audiencias, likes. seguidores, likes, exactamente. Pero bueno, pues tenemos que actualizarnos, tenemos que ver la manera de, de, de buscar esa audiencia, porque si otras personas, otros profesionales, youtubers han logrado esas audiencias, pues más bien la pregunta hacia nosotros es cómo le tenemos que hacer para lograr no perder esas audiencias, en lugar de, porque digamos, yo siempre lo veo de manera propositiva, en lugar de atacar y de decir, ay no, pues me estás quitando mi influencia o mi audiencia, y de repente como a veces pues nos centramos en una visión de por qué me quitas mi audiencia, pues hay esa rencilla entre, digamos, los reporteros y los youtuberos, que para mi gusto no debería estar, sino digamos, eh, tipo de comunicador, pues tiene su pro y su contra. Yo siempre, pero sí voy a mencionar esto, siempre he valorado mucho los que somos reporteros de profesión, porque los que somos reporteros de profesión traemos pues esa visión de investigar, de buscar, de no irnos con el primer dato, y lo cual no sucede cuando pues eres un comunicador, cuando no empiezas como reportero, y hay muy buenos reporteros de medios corporativos tradicionales en la mañanera. También hay muy buenos youtuberos. Yo siempre he buscado la manera de conciliar, porque creo que ambos profesionales deben conciliar y no seguir en esa visión, digamos, pues de rencillas. Sin personalizar, ¿te parece a ti que sí hay una cierta postura petulante de las grandes figuras del periodismo nacional cuando se refieren a estos generadores de contenidos? Sí, bueno, hay como dos temas. Una que como que es que vienes a la mañanera y lo siento porque a veces yo ya no hago notas. O sea, yo voy a decir, voy a la mañanera, hago mi editorial, estoy al pendiente de la línea editorial de Ángulo 7 y es así como, ¿por qué no haces notas si todos los que estamos acá y compañeros muy respetuosos del Universal, de Milenio, o sea, y muy importantes y bueno, respetuosos en general, pero me refiero también muy profesionales, o sea, con un trabajo muy profesional, muy bueno, pero sí siento como ¿por qué no te pones a hacer la nota como como los otros compañeros, ¿no? El Heraldo, todos los que vamos, porque nos ha tocado también estar cubriendo y haciendo nota. Y a veces, en mi caso, pues llego, a veces hago alguna nota, a veces solo hago transmisión. Y hay como que sí una visión como que, ¿Despectiva? pues no sé si despectiva, pero sí como que, pues tú quién eres, cuánto tiempo tienes en la profesión. Pero por otra parte, no de todos, también ahí se dan cuenta que, pues que se tiene que buscar la manera de, pues de no criticar o de no atacar, sino de ver cómo se puede conciliar o cómo se puede convivir. Y también de parte de los youtuberos, hay que decirlo. O sea, de los youtuberos son así como que, ay, son medios corporativos, y a mí digo, pero pues, ¿y qué tiene? No, es que son medio chayoteros, pero también siento que a veces no hay argumentos, solamente es por el nombre y los reporteros son muy buenos, independientemente del medio, de la línea del medio, y también siento que esas
¿cómo decir? Esos maniqueísmos o esas generalizaciones no ayudan, porque tanto del lado de los reporteros, de los medios nacionales, a veces sí hay como esa visión de, bueno, tú qué experiencia tienes solo porque sales en una plataforma ya te vienes a presentar a la mañanera, y por otra parte de los compañeros youtuberos que también critican sin tener razón, solo porque vienen de un medio corporativo. Oye, Tania, y esta semana estará la presidenta Sheinbaum. Me dices que ya no será el viernes, sino el jueves. Adelantaron la visita. Sí, así es, lo comentó el secretario de Gobernación el viernes pasado en su comparecencia, que por motivos de la agenda de la presidenta vendrá el jueves 22 de enero para la sesión de para la mesa de seguridad. Mesa de seguridad. Habrá mesa de seguridad que empezará a las 7 de la mañana y luego vendrá la conferencia de prensa, la mañanera. Así es. En la zona militar, si no mal recuerdo. Sí, así es. Ahí se hacen todas las mañaneras y las mesas de seguridad. Allí estarás. Digo, si vas a la Ciudad de México, pues ahora sí, que la tienes tan cerca. Sí, así es. Ahí estaré. A veces en los eventos de Puebla me cubre el reportero de Ángulo 7, se llama Edgar Guzmán, pero generalmente yo las mañaneras las cubro. Pues Tania, gracias que viniste a platicar un rato con la audiencia de Destrozando la Noticia, que nos compartieras la experiencia de estar presente físicamente con ese esfuerzo descomunal de verdad por estar temprano. ¿A qué horas llegas a Palacio Nacional cuando vas a las mañaneras? Pues actualmente ya no se tiene que llegar tan temprano, se llega entre las 6 y 6:30. En un inicio sí hay que comentar que se tiene que llegar a las 4 porque ni siquiera había sorteo, luego se instauró el sorteo, se tenía que llegar a las 6:15 a más tardar, y ahora con la presidenta es entre 6 y 6:30, ya no hay sorteo, ya es, digamos, conforme vas, si ya tienes como ese trabajo anterior de estar yendo, te ponen en las filas de adelante y luego la presidenta escoge. Y aunque te pongan las filas de atrás, la presidenta escoge a quien quiera preguntar. ¿Hay algún tipo de sistema aleatorio o sistemático para que estés, aunque no estés en las primeras filas, te escoja la presidenta? Bueno, ¿O es solamente la voluntad de la presidenta? Sí, básicamente, si tú ya tienes tiempo cubriendo y vas, te empiezan a poner adelante y luego pues depende mucho de la presidenta. Si no te llegan a poner adelante y tú vas y vas, la presidenta, yo he visto que generalmente sí le da la palabra, no a la primera vez, eso sí, pero sí llega a dar la palabra, y así conforme vas trabajando y vas avanzando en las ruedas de prensa, te van dando la palabra. Muy bien. Tania, muchísimas gracias, de verdad que te animaste a venir a conversar por acá. Que esperamos que vengas más frecuentemente. Fer, muchísimas gracias al contrario, y a Cadena IN por esta entrevista. Y Tania Damián estará, por cierto, quiero aprovechar, estará en el programa de Viralidad Social que cada miércoles tengo el honroso papel de moderar con periodistas tan importantes como Leticia Montañer, Pepe Ojeda Bustamante, el doctor analista, y con Álvaro Ramírez. Ahora nos acompañará Tania Damián y seguramente estará con nosotros un colega a quien en esta casa le tenemos particular aprecio, aunque está en la competencia, Eric Becerra. Ahí vamos a armar la chorcha. Tania, muchísimas gracias. No, gracias, al contrario, Fer, por esta entrevista. Oiga, fíjese que tenemos un enlace programado con Jesús Olmos, pero estoy viendo que son casi las 9:40, que es cuando el tiempo nos obliga a hacer una pausa. ¿Le parece escuchemos el fragmento de una participación de Luis Carlos Ugalde? Le decía que estuvo este fin de semana a invitación del Partido Acción Nacional para hablar de un tema que irá creciendo en la medida que vaya avanzando el debate en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que es la propuesta de reforma electoral que, de acuerdo con la oposición, Morena busca hacerse del control absoluto de las instituciones. Digamos que ya lo tiene, solamente que pues la oposición está haciendo su trabajo de oposición. Vamos a escuchar a Luis Carlos Ugalde, por favor. Necesitan salir a expresarse en las calles de Puebla y ojalá los partidos, los que quieran, puedan hacerlo de las manos, porque creo que en esto hay coincidencia. Tienen que expresarlo. Es difícil este tema porque la mayoría de los mexicanos no sienten una amenaza. Este tema de los pluris o del financiamiento público es muy complicado, y además el encuadre narrativo que hace el gobierno es muy fácil de digerir.
¿Quieres que le quite dinero a los partidos para dártelo de becas? Sí. Y en ese encuadre narrativo, yo no he visto que los partidos opositores todavía hayan explicado pedagógicamente qué es lo que está en juego. Yo lo que creo que lo que está en juego es la libertad de tu voto. Y por lo tanto el riesgo es que te quiten esa libertad de votar. Luis Carlos Ugalde habló a una audiencia que claramente se ubica en ese espectro de la política en México, la oposición a todo lo que huela a cuarta transformación. La razón le asistirá a quien usted encuentre mayores elementos, argumentación sólida para llevar a cabo una reforma que busca, en principio, eliminar un grupo de diputados plurinominales, o por lo menos que sean electos, que los votemos usted y yo, no como ahora sucede, que llegan como premio de consolación, y lo mismo en el Senado de la República. Pero bueno, de eso vamos a hablar en las siguientes emisiones. Vamos a la pausa en Destrozando la Noticia. Ya está listo Jesús Olmos a la vuelta. Volvemos. Muchísimas gracias por mantenerse al tanto en Destrozando la Noticia. Ya está listo, como le decía antes de la pausa, Jesús Olmos, coordinador editorial del grupo Parabólica.mx. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días al público de La Intensa y de Cadena I. Pues sí, para platicarte hoy sobre este tema del cual pues ya diste un buen antecedente, que es esta participación de Luis Carlos Ugalde, con todo lo que significa Luis Carlos Ugalde. Lo que me gustaría comentarte hoy es que, bueno, en el país hay de reformas a reformas y están, pues bueno, iniciativas que vemos que pasan todos los días por las cámaras de diputados y senadores. Muchas de ellas, pues bueno, tienen, pues buscan regular algunas actividades que muchas veces ni siquiera afectan al ciudadano de a pie. A veces quitan o crean burocracia, quitan requisitos, ponen y quitan puestos en el gobierno. También están algunas que modelan el comportamiento y bueno, estas proponen nuevos esquemas o reordenan las cosas como están, pero hay otras, Fer, que son muchísimo más profundas y que van, pues bueno, a cambiar, pues de manera puntual, la forma en la que coexistimos en este país. Y bueno, una de ellas es la reforma electoral que se está cocinando en Palacio Nacional. Esta es una reforma que pues va a transformar la forma en la que elegimos a quienes nos gobiernan. Y es por ello, Fer, que este fin de semana, sin siquiera estar lista la reforma electoral, ya ha sido un tema que, bueno, ha venido acaparando la conversación en redes sociales, en espacios noticiosos como el tuyo, y también vemos a diputados, senadores, líderes políticos, toda la gente de la política, pues confrontarse. Mira, este fin de semana, un pequeño resumen de lo que ha ocurrido, pues bueno, vimos a la dirigente, al dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, pues meterse ya de lleno al debate, decir que bueno, ellos, en su interpretación a ellos les han quitado representaciones proporcionales por la forma en la que están organizados ahora los órganos electorales. Le respondió la dirigente nacional de Morena diciendo que incluso les dieron más de los que deberían haberles dado. Luego se pronunció el líder nacional del PAN, quien, bueno, en sintonía de lo que ha venido comentando, pues todo el panismo a nivel nacional, pues alerta por esta reforma electoral, dice que sería un posible regreso a prácticas que, según los panistas, pues bueno, pondrían en riesgo temas como la equidad, la pluralidad y también, pues dice que abriría las puertas a que el crimen organizado le meta recursos a los temas electorales. También se vio, por ejemplo, a otra panista como la presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, que ella estuvo con empresarios y bueno, invita a todos los empresarios a que se unan a este debate de manera activa. Y por otro lado, pues bueno, vemos que la Cuarta Transformación, por ahí con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, empieza a limar asperezas con los partidos aliados que son el PT y el Verde, quienes han mostrado su rotunda oposición a que pues se regule la cantidad de dinero público que está inmerso en el tema partidario sobre todo, pero también en la organización de las elecciones, que es, creo yo, de los puntos fundamentales. Cambiar la forma en la que se entregan las plurinominales, Fer, que es pues que ya no la elijan las cúpulas de los partidos, sino que sea gente que realmente vaya a hacer campaña y que, digamos, camine durante la elección para que la gente los conozca, que es el punto fundamental de la reforma por parte de la presidenta. Y el otro es bajarle los recursos de manera amplia al tema electoral, principalmente quitarle recursos a los partidos
y dice la presidenta, esos recursos usarlos, pues bueno, para todos los programas sociales que sabemos que con la cuarta transformación es un tema muy amplio, pero sí, como te decía, vemos que el tema sigue y seguirá siendo una bola de nieve que irá creciendo hasta que finalmente se presente de manera formal ya la propuesta que está construyendo la presidenta y que está construyendo su equipo ahí en Palacio Nacional, Fer. Elemento que lastime más en el caso de los partidos y para cualquier entidad o persona que le pegue en el bolsillo. Esa es una. Por eso hay que entender la oposición que han manifestado tibiamente hasta este momento, incluso partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, dos figuras que han vivido justamente de la prerrogativa, es decir, el dinero público que les entregan los institutos electorales a nivel nacional y a nivel estatal. Solamente decir que en periodos anuales en donde no hay procesos comiciales como el que está corriendo en este momento, 2026, pues reciben una cantidad de dinero muy importante que permite que sus dirigencias se den la vida que conocemos, se dan todo el tiempo, ¿no? Esa es una. Y la otra, Chucho, recordar que la figura del diputado plurinominal y también del senador ocurrió después de una reforma política en el 77 impulsada por el Partido Revolucionario Institucional, lo cual nos llevaría a pensar que lo que el PRI da, el PRI quita, porque a estos partidos políticos que no tenían representación, que entonces era el Partido Comunista, los partidos, digamos, que habían hecho tarea política incluso desde la clandestinidad, fue la manera de cómo pudieron llegar a tener una representatividad en las cámaras legislativas, en lugar de andar planeando guerras de guerrillas, como ocurrió en la década de los 70s. Y tuvo digamos, una justificación bastante lógica en ese momento, porque lo que se buscaba era que la izquierda, en lugar de trabajar desde la clandestinidad, incluso con el uso de armas, pues mejor se fueran a hacer planteamientos en la Cámara de Diputados, y se logró. Pero a lo largo del tiempo, pasado los años, pues esta figura se pervirtió, como bien lo referiste, y entonces vemos a un Ricardo Anaya, que era un prófugo de la justicia, recibir el premio de consolación como una senaduría por la vía plurinominal, o al propio Nacho Mier, ¿no? Por ejemplo, Nacho Mier recibió como premio de consolación también una senaduría cuando perdió la interna de Morena por la candidatura al gobierno del Estado. Esa es la manera de cómo se pervierte una figura que había tenido una existencia bastante justificada al terminar la década de los 70s. Sí, Fer, creo yo que sobre todo la presidenta está apuntando a lo que bien mencionas, el negocio que son los partidos políticos, porque la cantidad de recursos públicos que reciben, pues es inconmensurable. Y ahora, ¿por qué negocio? Porque también, pues ellos organizan quienes quedan ahora en las plurinominales. No son gente que vaya, digamos, a hacer campaña y que como un premio por haber estado y cerca del pueblo y tener una alta votación, no. Las que deciden los primeros lugares de los plurinominales son los partidos políticos y lo que han hecho tradición, principalmente ahora los partidos de oposición, los mismos que se oponen obviamente a esta reforma, pues es que ponen en primer lugar de cada una de las listas a los dirigentes partidistas. Ahí vemos a Marco Cortés, que encabezó la lista por parte del PAN, y a Alito Moreno, que encabezó la lista por parte del PRI, cuando todos hemos visto las encuestas, Fer, que han salido recientemente, y los personajes por los que menos votaría la gente son estos dos liderazgos de los partidos que hicieron pues su agosto poniéndose como primer lugar en las listas de los plurinominales y ahora, bueno, campantes están en el Senado de la República sin haber recibido absolutamente ni un voto, ¿no? Oye, y pienso, por ejemplo, en figuras, porque, a ver, lo que sucedió en la historia de México es que cuando la oposición tuvo la oportunidad de postular a diputados o senadores por la vía plurinominal, eran auténticos ideólogos de sus respectivos partidos políticos, lo cual permitió conocer a figuras tan importantes como el propio Eberto Castillo, por ejemplo, figuras muy importantes de la escena nacional. Pero hoy en día lo que vemos es, en efecto, la premiación a una burocracia partidista que no solamente no abona a la riqueza
discursiva en las cámaras de diputados y senadores, sino que lo único que hacen es ensombrecer la tarea política en espacios de deliberación tan importante como la Cámara Alta y como la Cámara Baja. Sí, no es una cuestión de puritanismo, Fer, pero vemos cómo Alejandro Moreno ha llegado a, pues, él asegura que esa es su forma en la que le gusta oponerse a las cosas, pero la verdad es que ha demeritado de una manera tal el debate en la Cámara Alta, en el Senado de la República, que incluso su desesperación lo ha hecho llegar, pues bueno, a la violencia, ¿no? A los golpes con otro miembro del propio Senado. Quitando de lado, poniendo de lado el perfil que tiene Gerardo Fernández Noroña, pero fue Alito Moreno el que ya en reiteradas ocasiones ha tenido estos brotes de violencia, lo cual, pues bueno, nos pone en tela de juicio, él mismo ha puesto en tela de juicio que se le otorgue pues este pase automático a los dirigentes partidistas. Y también habría que mencionar, Fer, por ejemplo, yo recuerdo en la elección del año 2006, cuando había tal nivel de agitación política en el país, en el Senado, como lo decían los grandes discursores partidistas. Por un lado estaba, yo recuerdo en el PAN, Juan Molinar Orcasitas, o por otro lado en el PRD estaba Pablo Gómez, y había unos debates álgidos en el Senado de la República cargados de pues una gran cantidad de ¿cómo decirlo?, de datos históricos, de recuentos, ¿no? Un debate de altura que desafortunadamente al paso de los años los propios plurinominales pues han pervertido también no solamente el debate, sino la propia figura, ¿no? Oye, y que no se nos olvide figuras tan grises en la actuación legislativa como Roberto Moya, ¿no? Así es. En Parabólica hace pues ya varios años hicimos un recuento de cuál era la actividad que tenía Roberto Moya, y pues sin duda alguna era uno de los senadores más grises que ha tenido el país en la historia, sin presentar iniciativas, incluso muchas veces sin siquiera presentarse ante el Pleno, ¿no? Pues ahí están las lecciones de la historia. Es necesario revisarlas para entender justamente cuáles son las motivaciones que dan origen a una reforma que sacuda el sistema partidario en México y el esquema mediante el cual fueron premiadas figuras tan discutibles, por ejemplo, Euquid Castañón, que sin tener propiamente una trayectoria dentro del Partido Acción Nacional, desplazó a Margarita Zavala en el 2017, si no me falla la memoria, y le entregaron una diputación plurinominal solamente por los méritos que había reunido al ser operador de Rafael Moreno Valle en ese entonces. Sí, y habrá que decir, Fer, el tema apenas se está cocinando y ya, digamos, hay todo este engranaje de discusiones que van a seguirse alimentando y seguirá creciendo. Va a ir en ascenso, como veremos polarización por parte pues, de la oposición y del partido del poder y sus aliados, hasta llegar a una conclusión que, como decíamos al principio, muy seguramente va a cambiar de manera profunda la forma en la que elegimos a quienes nos gobiernan. Muy bien. Jesús, muchísimas gracias, como cada lunes. Que tengas un buen inicio de semana. Excelente inicio de semana también para ustedes, Fer. Escuchó usted a Jesús Olmos, el coordinador editorial del equipo de Parabólica.mx. Bueno, como le decía, este fin de semana se produjo una tragedia allá en la región de Andalucía cuando dos trenes chocaron de manera accidental, lo cual arrojó una cantidad muy importante de gente lesionada. Por lo menos se hablaba de 70 personas en un inicio y 24 personas fallecidas. 24 personas perdieron la vida en un accidente que se produjo al impactar dos trenes de alta velocidad. Y si usted ve el diseño de estas formas de transporte público en Europa, la verdad es que se queda uno con la boca abierta. Pero bueno, el asunto es que esta tragedia enlutó a los españoles y viven aún todavía en el recuento de los daños producidos por este muy, muy lamentable accidente, que se ubica en un contexto particular en México, porque hace 3 semanas que se ocurrió este accidente en el tren interoceánico con 13 personas fallecidas. Y hay una manera de, digamos, pues equiparar la conducta de las oposiciones, tanto en España, que viven también una polarización muy profunda,
con la de México, porque ha comenzado a surgir hipótesis en el sentido de que un grupo político adversario al Partido Socialista Obrero Español, que está en el poder público allá en España, formó parte de un esquema de boicot para producir, por lo pronto, la muerte de 24 personas. Más de 25 personas heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, lo cual sugiere que podría subir el número de decesos allá en España, en la región de Andalucía, y 70 personas lesionadas. Ayer, precisamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había fijado ya una postura en sus redes sociales, las cuales me voy a permitir citar antes de despedir este programa. Dice Pedro Sánchez: hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, la zona donde se produjo este accidente. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país les acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada sin descanso desde que se produjo este accidente. Hay testimonios muy lastimosos respecto de lo que ocurrió. Es un escenario que encaja muy bien en lo que ya vivimos en México con este accidente del tren interoceánico. Ahí están las lecciones de lo que viven en democracias tan avanzadas como la española y la que vivimos en México. Lamentablemente el tiempo se nos terminó en Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Esperamos de verdad, a nombre de todo el equipo, que tenga una espléndida semana llena de logros, de éxitos y sobre todo de salud. Gracias. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana.